Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. 9:28 de la mañana, este 5 de mayo. Gracias por estar aquí. Estamos con casa llena, teniendo invitados, como les mencioné antes de la pausa. Vamos a hablar de inmigración en este segmento. Y antes de presentarle a los invitados, les quiero contar que acabo de recibir la información de que varias agencias de policía, incluyendo Metro, North Las Vegas, Henderson, Boulder City, la policía de Utah, la policía estatal también, están llevando a cabo puntos de revisión y empezaron a las 7 de la mañana y se va a extender hasta las 9 de la noche. Y esto, por supuesto, me imagino yo tiene que ver con el 5 de mayo y todo lo que, las festividades que hay alrededor de la ciudad y del estado por este día donde, bueno, celebramos los hispanos, ¿no? Es una fecha más para celebrar. Okay, vamos a hablar de inmigración. Voy a presentar entonces a nuestros invitados. Tengo al abogado de inmigración, Patrick Lindemann. Good morning, abogado. Good morning. Y también a Mary García. Buenos días, ¿cómo están? Ustedes ya conocen a Mary, siempre nos traduce lo que el abogado habla. Ellos son de Vegas Lawyers. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre ¿qué pasa cuando una persona usa un número de seguro social falso, o el número de seguro social de una persona que no trabaja, de un niño, de una persona que murió o de una persona que no está usando prácticamente, por decirlo así, su número de seguro social? So, we're going to talk about what happened when someone used a fake social security number. What happened if they use a totally fake number or using someone else's, like the kids. Sometimes we know some parents use their kids' social security number and they're still kids. What happened? How frequent is this issue, and how this can affect them once they really want to work on their legal status? All right, well, first of all, using someone else's social security number is a federal crime, and you can be fined and placed in jail. Para empezar, utilizar un número de seguro falso o de otra persona es un crimen federal. Incluso puede ver hasta una multa o también sentenciado a un tiempo en una cárcel. Also, it could affect any type of relief that you would be eligible for to stay in the United States. Igual, la consecuencia de utilizar un número falso o de otra persona, en el momento que usted está listo para ajustar su estatus legalmente, le puede afectar. You should not use your child's social security number because it could impact their benefits in the future. Igual, utilizando el número de seguro de su hijo o hija o de otro niño puede afectar los beneficios de ellos ya que llegan a la mayoría de edad. That is very common among our community. I don't know if people learned their lesson lately, but I remember a few years ago when I was working at a different place, we used to investigate these cases. And often happens when the child turns 18 or when they apply for scholarships. I remember doing a story about a Latino kid that someone else has used his social security number for years, and they never knew, they never checked because he was a child, he was a minor. And he couldn't get that scholarship because of that, and it was a stranger. Now, how do they get those social security numbers from kids? I wonder how they do that. My experience having been in immigration court, I understood that a lot of those social security numbers are bought illegally on the market. La pregunta era cómo es que las personas obtienen esos números de seguros. Muchas veces
es muy común que eso se compra. Eso puede ser en cualquier lugar, justo hasta el swap meet, donde quiera. Y los resultados al final es lo importante, que hay consecuencias severas. Sí, sabemos que ese caso continúa inclusive hasta ahora, que hay personas que venden números de seguro social o tarjetas de permiso, hasta el green card, y utilizan inclusive los mismos papeles que se utilizan en la oficina federal donde imprimen estos números de seguros o estas identificaciones. ¿Qué tan grave es usar? No solamente hablamos ya de las víctimas, cómo afecta a la víctima, ¿no? Ya sea que use el de su hijo o el de otra persona, pero cómo afecta a uno, específicamente cuando uno quiere hacer su estatus legal. How really this affect? If I've been using for a long time someone else's social security number and worked, let's say for 10 or 20 years, how this affect me when I really have the opportunity to have a legal status because I married with a citizen person because my child asked or I don't know how that call, or somehow how really affect me, what should I prove? Well, if you've done that, there's an argument to be made by the government that you've committed fraud all these years, and the government could find that you lack good moral character, and then they could deny your application. Uno de los resultados en utilizar un número falso es en el momento que uno quiere ajustar, es que el gobierno puede alegar que el punto de que usted no tiene un carácter moral bueno. Y en ese momento ellos pueden negar sus peticiones para poder ajustar por ese hecho. El carácter moral es muy importante para el gobierno cuando uno está tratando de ajustar. My recommendation would be is that if you're undocumented, you file for an I-10 number, and that's the the individual taxpayer identification number, and you can do that without worries that if you indicate or they find out that you're undocumented, that they'll report that to the Department of Homeland Security. They won't. Una manera para ayudarlos en eso es que uno puede aplicar por lo que ya sabemos o se conoce como el I-10, un número de identificación para los taxes. Ese número más importante es que uno tiene que hacer sus taxes cada año. Y el gobierno igual va a buscar eso, que los ha hecho. Ese I-10 lo identifica a usted, pero también le da una protección a la persona que es el dueño del número. Ese dinero ya se reconoce que es suyo, y usted está haciendo lo correcto en hacer sus taxes. Y eso es algo bien importante que siempre hemos hablado y le hemos dicho a la gente: haga las cosas bien. Recurra a un abogado, recurra a las personas que le están dando esta información para hacer bien las cosas, especialmente si usted se quiere quedar en este país. Tiene que pagar impuestos, y la manera que el gobierno federal le da la oportunidad a los individuos de pagar impuestos es utilizando este número que se va a quedar con usted toda su vida, y que cuando usted va a arreglar los papeles, como decimos así comúnmente, va a poder probar que con este número usted pagó impuestos. So it's very important for people to understand that having an IT number can solve many of the issues, especially to pay your taxes, because that is the number one request when you're trying to solve your legal status. And then the nice thing about an I-10, you can use it to get a driver's license. You can use it as a form of identification. And but the key is you must file taxes and then request an I-10. But once you file those taxes, you're going to get an I-10 number. So, lo que dice el abogado es que es importante obtener ese número de I-10, obviamente, y más importante para poder hacer sus taxes, pero también le puede ayudar en otras maneras, quizás para identificarse para una licencia.
pero desafortunadamente en eso nada más va a obtener un permiso para manejar, lo que se conoce la autorización. Que afortunadamente el estado de Nevada tiene. We're very fortunate to have that in Nevada State, the authorization card for immigrants that cannot prove their legal status. And going back to the Social Security number, if the immigration or, I don't know, Homeland Security finds out that someone used a fake Social Security number or someone else's, your legal status will never happen. Is that something that you have to wait 10 years as well as many people wait for a perdón, as they call it? Or is forever your record will be en red with the Homeland Security? Le estoy preguntando al abogado si el Departamento de Seguridad o ICE o Inmigración se entera o se da cuenta que usted usó un número de seguro social falso, si va a poder en algún momento recibir un perdón para volver a meter su petición de tener un estatus legal, o por un tiempo indefinido ya van a quedar como en rojo su nombre. Filing a fraudulent Social Security number in itself is generally not going to preclude you from getting relief. And the other thing, it will not create a 10-year bar, let's say, for example. The issue is going to become is whether the U.S. attorney is willing to prosecute those cases. They can and they may not. I think it's rare, but I would recommend not doing it. Obviamente se va a recomendar que no utilizan, pero también se reconoce que hay necesidad en utilizar un número de seguro de otra persona o un número que usted ni sabe de quién es. No necesariamente lo va a detener de poder ajustar su estatus, pero todo depende en el gobierno, si es que ellos quieren proceder. También depende hay muchas preguntas para poder saber si es que ellos van a proceder con algo así. Is this a criminal, is it crime or it's a felony? It is a federal crime to use someone else's Social Security number for your own benefit. And as a result, you can be fined as well as face jail time, 5 years, 15 years, depending on the circumstances. Sí es un crimen utilizar, pero es un crimen federal que todavía es más grande que estatal. So, la recomendación obviamente es de no hacerlo, pero sí le pueden poner cargos, puede ser 5, 10, 15 años de sentencia, dependiendo en el nivel. Y en cárcel, estamos hablando de cárcel. Sí, 5, 10, 15 años de cárcel. Así es que es importante saber cuando la gente le está diciendo, no, usted puede usa el mío, o usualmente la gente le paga a la persona por usar su número de seguro social porque esa persona no está trabajando, porque esa persona no está en el país. Es bien, bien común, pero a la hora de arreglar su estatus migratorio, entonces le puede afectar y muchísimo, y hasta puede terminar en la cárcel. A lot of time in jail. It could be, and probably the most important thing, beyond the fact that you could face jail time and be fined, is if you use a Social Security number and then claim, based upon that you're a United States citizen, you could be permanently barred from the United States. Un punto muy importante que queremos decirles a todos ustedes, si es que es necesario de que utilice un número de seguro falso o de otra persona, lo más importante es nunca decir que usted es un ciudadano americano, porque en el hecho que uno reclame que somos ciudadanos americanos utilizando un número de seguro que no es suyo, eso sí le va a dar permanentemente no tener la habilidad de poder arreglar
como conocemos legalmente. Uno en decir yo soy ciudadano americano es una barra permanente. Let's be realistic. Vamos a ser reales. Hay mucha gente que lo usa. Hay mucha gente que nos está escuchando quizás que lo usan, que lo usaron o conoce a alguien que lo está usando. There's a lot of people that are doing that. They're using a fake social security number or their kids. What should they do when they got, I don't know, stopped by police? Because you mentioned do not ever say that you're a citizen. Other than that, what should we do? What that person can do? Well, because I'm assuming you get this question a lot from clients, like, you know, they're being honest with you, saying I had this fake social security number for years, and now I got stopped by police. I have DUI, or I have something else. What should I do? What's going to happen? Well, the focus is never going to be on the number. It's due to the fact that the individual has no status, correct? And so they should say I'm illegal. Well, it's pretty easy for the government to run at someone's social security number and find out that they have no status. I would never say I'm a United States citizen and here's proof, here's my social security card, because now you've made a false claim to United States citizenship. The reality is the government will find out if you have no status when you're stopped. Si es que llegaría eso pasar con usted, de que le para un oficial y les están preguntando si tienen estatus legal. Lo más importante en ese momento, tarde que temprano, ellos se van a dar cuenta si usted tiene estatus legal o no. Pero nunca vaya a decir que usted es ciudadano americano si es que tiene un seguro que están usando y decir aquí está mi número de seguro, porque eso ya reclamaste ciudadanía americana, que es algo permanente. Nunca va a poder ajustar reclamando que usted es ciudadano. So my advice, if someone was stopped, and let's say they ask for your name, you give your name, and if they ask if you have any legal status in the United States, just say you're not willing to answer that question and you want an attorney. Sí, más importante que nada, si es que llegan a pararlo, le piden su nombre y llegan en la pregunta de estatus legal, en ese momento usted tiene el derecho de decir yo no quiero responder esa pregunta y quiero hablar con un abogado. Because remember, they're arresting you for some crime that you committed and not for your legal status. Mm-hmm. Porque más importante, si es que lo paran y es que lo quieren arrestar o lo van a arrestar, es por el crimen, no por su estatus legal. Give as little information that is needed and nothing more. Sí, es importante no darles más información de lo necesario para su protección. And that's the scary part for some of them, where, you know, the officers keep asking, you know, about your legal status, your information, your driver license, everything. And in some cases, we see that the people, because they're scared and they don't know what to say, they can go to jail or they can be sent to the immigration, en la cárcel de inmigración, which is in Henderson. So, eso le pasa a muchísima gente que por miedo, cuando se le para la policía o cuando entra a un edificio federal o algo ocurrió en la casa, tiene mucho miedo y se olvida lo que tiene que decir, se olvida y son sinceros y cuentan su estatus y todo eso. Now, there's another thing that happens also when you use someone else's social security number. If you're sick and you ended up at the hospitals, let's say UMC is you know, the state's hospital here, the public hospital. People attempt to change their name or use that fake social security number, and we all know once you leave the hospital, the bills is super big, thousands and thousands of dollars, and then when you trying to fix your legal status, that came up. La pregunta es,
Cuando un inmigrante que no tiene un estatus legal va al hospital y usa un número de seguro social falso con su nombre o usa su nombre verdadero y hace o sea, mixtea su estatus legal con el nombre de la persona que está usando en Social Security, se queda o nos mandan o le mandan un bill enorme que son de miles de dólares, y si usted no paga, si usted nunca le hace caso a ese bill porque usó bajo el número de seguro social de otra persona, eso puede influir o no en su momento para arreglar su estatus legal. It's a complicated question, I know, but a lot of people, because they know that the bill is going to be huge and they don't have a health insurance, they use someone else's social security number. But in essence, if they're tracking it on a social security number, you're then putting that bill on someone else. Yes. I would put none. Are you telling me that, and I'm asking you the question, are you telling me UMC will not treat you if you put none for Social Security number? No, they will treat you, but when you release, they will check and they will send that bill to whoever Social Security number you're using from, but the person uses real name. Right, but what I'm saying is if you put none on for the Social Security number, yeah, they will treat you anyways. They'll treat you anyway. So that's the best way to do it. And you're not committing fraud. So, sí, lo más importante, por ejemplo, lo que está hablando Rosana es que si usted tiene una emergencia, va al hospital, ser honesto allí, de su nombre legal, su propio nombre legal, y si es que no tiene un número de seguro, entonces diles, no tengo un número. But attorney, can they give their ITIN? Yes. Y eso es lo importante. Pueden decir su nombre legal y darle su número de identificación para sus taxes, para que no tenga algo más en su récord de utilizar un número falso. Yeah, the ITIN identifies that person, and it's used as a form of identification. Sí, el ITIN es exactamente eso, es para identificarse a usted, que ese número es suyo y usted es esa persona que le corresponde. So hay que hacer las cosas bien, entonces. Correcto, más que nada. So, what will be the message for people that are using it now, and they in the future want to pursue their legal status? Well, you mean in terms of people using Social Security fake numbers one, now? Yeah. I would recommend that you apply for an ITIN number, that you file a tax return, and then you file with the IRS what they call a Form W-7, and understand an ITIN doesn't give you work authorization, but at least it shows to the government you're paying taxes. Sí. Eso es lo importante de reconocer, de obtener ese número de ITIN, hacer sus taxes como es su deber cada año, para poder decir, tengo mi ITIN, pago mis taxes, así que en el momento que usted quiere ajustar, el gobierno reconozca que usted está haciendo lo correcto. Gracias. Thank you very much for being with us again today. El número de teléfono de Vegas Lawyers es 702-745-7892. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.